Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos. Se recomienda discreción. Se le acusó de secuestro, explotación y asesinato de niños. Esta es la historia de una mujer de los bajos fondos que actuó como curandera y niñera. El caso de Enriqueta Martí es uno de los más mediáticos y escabrosos casos policiales de la Barcelona de principios del siglo XX. Y sin más que decir, comenzamos. Muy buenas noches a todos y gracias por sintonizarnos una vez más a este que es el episodio número 18 de Tragos y Relatos. Salud. Salud. No se preocupen por ese ruido, son los fantasmas que Son nos efectos acompañan especiales. como siempre. Problemas técnicos. Problemas técnicos. No, y los mamoncillos, ¿no? Que andan tirando Sí, cosas. sí, gatos. Yo creo que otro pendejo también. Anyway, Güey, pinche no te quedó vergas, güey. Los dos pendejos se quedaron de pedo, güey. Sí, güey, la neta. Hasta yo me saqué de pedo, Por güey. eso. Continúa, Pero compañero. te hablamos de ti, güey. No, dieron dos, güey. Continúa, compañero. avísenme. Después de ser estúpidamente interrumpido. La neta. Ya no vuelvan a hacer eso, güey. Llegan los Y- fantasmas, ¿no? Sí, los fantasmas. Hoy les traigo el caso de la vampira de Barcelona, o como también se le conocía como la vampira del Raval. Y hoy, como ya se dieron cuenta, contamos una vez más con el patrocinio de las velas aromáticas de Arely Soy Candles, que están súper chidas y las pueden conseguir en la página oficial de Arely Soy Candles, que va a aparecer ahí en pantalla. Y si mencionan que Tragos y Relatos se les recomendaron, obtienen envío gratis para todo Estados Unidos con la compra de $50 o más. No es por nada, pero sí huelen chido, Un Huele chico como- comercial bien orgánico que nos sale, ¿verdad? Sí, huele bien chido. carnal. Hasta arriba es que no huele nada, puede olerlas. Sí, Con bueno. eso. La neta. Ese güey es agnóstico, ¿no? Sí, güey. Es Que no husky. puedes oler, güey. Es husky. Ey, güey, huele a armonía. Huele chido, güey. Huele chido, la verdad. Se los recomendamos, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias a Arely Soy Candles por este patrocinio y esperamos seguir con su apoyo para poder seguir con este proyecto. Hazle como el TikTok. Acá antes va a aparecer. No, acá abajo, güey. Oh. También arriba y a la izquierda. y a la Donde derecha. sea, ¿Dónde? pero por ahí va a aparecer. Depende del editor cómo ande de... Y bueno, como ya es costumbre, a mi ultra izquierda, Carlos, alias el Santer. ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, aquí. Y listos para ver qué pedo. Sí, güey, sí la tenía ahora sí. Las tiene apuntadas acá abajo de tus manos, por eso. Sí, güey. ¿Se Ustedes acuerdan- no se pueden acuerdan de ver, la pero aquí canción, güey? tiene derecha y izquierda. ¿Se acuerda de la canción, güey? Izquierda, derecha. A mi mano derecha, Javier, el ovecín. ¿Cómo estás, bro? Muy Agustín aquí con tu intro que nos agarró de sorpresa a todos. Sí, está chingón, güey, la neta. Sí, me gustó, la verdad. Sí. Miren sus caras de pendejo. Fantasma. Y a mi mano izquierda, el que solo fue a perder en su final de fútbol, el Titi. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te va? Semifinal, ¿Qué no, semifinal. banda? ¿Sí o no? Estaba semifinal, güey. Según. Pero viste, yo lo predije, güey, ¿ya viste? Pinche mona vidente, güey. ¿Cuántos quedaste, güey? ¿Cuántos quedaste? 8-0, güey. Y era el equipo más... Era el último, el octavo lugar y nos ganó. Y le pelearon y valen verga. Güey, este tema que traigo ahora sí me puso a pensar un chingo acerca de cómo las grandes élites siempre andan haciendo de todo para poder tapar sus crímenes y salir impunes.
porque aunque a pesar de que se diga que todo esto no es nada más que mitos y leyendas acerca de la vampira del Raval, como también se le llegó a conocer, hay personas que dicen y afirman que solo lo usaron como un chivo expiatorio, pero hay otras que aseguran que hubo mano negra en este caso. Pero bueno, vamos a darle. Hubo mano negra, güey. Como en tu juego, güey. Saludos. Saludos a Manny. Cállate el hocico, pendejo. ¿Qué? Pues saludos a Manny. Bueno, vamos a editar esa parte. Ahora sí, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Y vamos a empezar con quién fue Enriqueta Martí. Enriqueta Martí Ripoll, que es su segundo apellido, nació en San Feliu de Llobregat el 2 de febrero de 1868. Según los investigadores, su madre murió poco después de darla a luz, así que solo fue criada en gran parte por su padre, quien fue un hombre humilde, un hombre de campo, vaya, y quien le enseñó secretos de la arbolaria. Vivió con su padre hasta los 15 años. Ya después, un matrimonio adinerado había ido de vacaciones a ese pueblo y como estaban buscando una niñera para sus hijos, encontraron a Enriqueta capaz de desempeñar esta tarea y se la llevaron a Barcelona con ellos para trabajar con ellos como niñera. Pero muy pronto después comenzó a ejercer la prostitución. Le iba mejor, güey, que de niñera, yo creo. Sí, dan más propina. ¿Cuánto te dan, güey? No sé, dicen. ¿Cuánto das tú? No sé, güey. Yo doy 1200 para el taxi nomás. Para poner en contexto, en ese momento Barcelona no era la gran ciudad que es ahora. Y en ese entonces estaba superpoblada y las diferencias entre clases sociales estaban muy marcadas. En donde los problemas de los ricos eran de todos y los de los pobres no eran de nadie. Cabe mencionar también que la mayoría de las personas en ese entonces eran iletradas y también sufrían de una grave enfermedad por la que muchos morían, que era la tuberculosis. La neta estaban en modo supervivencia, güey, como cuando le pones a un juego en modo leyenda casi, güey. Así Ya de que difícil. sí, güey, ya que la esperanza de vida en ese entonces era hasta los 40 años más o menos. No la Y quiero eso- cagar. Y eso a Este veces. vato. Fíjate tú en esos tiempos, ya hubiera sido abocado, güey. Ya andaría en las últimas, güey. Paniqueado, güey. Pero pues eran otros tiempos, ¿no? Pues sí, güey. Literal. Sí, literal, eran otros tiempos. Entonces ella empezó a prostituirse tanto como en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1985 contrajo matrimonio con un pintor llamado Juan Puyaló, con quien según él cuenta tuvo una relación tormentosa. Yo creo que todos los matrimonios en ese entonces. Pues en sí todo, ¿no? Todo lo que... la vida y todo. Experiencias propias, sí. No, yo digo en ese entonces, pendejo. Ajá. Reconciliándose y separándose como unas 6 veces. No mames, me suena, güey, alguien que conozco, pero bueno. Saludos. Tóxicos. Según Puyallo, su matrimonio fracasó debido a la afición de Enriqueta por los hombres, también a su carácter falso, extraño e impredecible, y a sus constantes visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, nunca dejó de frecuentar estos lugares. Después se separaron y según nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el teatro del Liceo, que según ese era como un teatro así preponderante, güey, donde iban ¿Gente con dinero? la gente con dinero, güey. Y iba al casino y a otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta, especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de ser la dueña de un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años,
Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social, gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contaban sus servicios como proxeneta, o sea que los prostituía, güey, de los niños. Sí. Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel, y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera, y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente según para curar la tuberculosis, tan temida en aquella época, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. La gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios, y supuestamente porque no se pudo comprobar si era cierto o no, los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos de restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De esos niños lo aprovechaba casi todo. La grasa, se dice que la grasa se la llevaba a los dueños de los ferrocarriles para que engrasaran sus trenes, y todo eso, pero que pues era de niños, güey, esa mamada. Sí, sí, es artesanal. Hecha en casa, güey. Casera. Qué asco, ponte a pensar como que te vendiera crema. No, no. Pues sí, güey, eso hacía, güey. También la sangre y los cabellos que normalmente transformaba en polvo. Por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. No mames, no tienen seguro de cuántas fueron las víctimas que tuvo. Porque no había cuerpo. Porque no había cuerpos, güey, la neta. Y porque pues nunca se le pudo comprobar nada y decían que pues era una leyenda nada más que se habían inventado, pero pues la neta sí la capturaron a ella. No, no. ¿Por otra cosa o por Sí, lo mismo? por lo mismo, por algo que estaba relacionado con esto. Ahorita voy para allá adelante. Me callo los hocico entonces. Tranquilo, No te lo quería decir así, pero pues sí, güey. No lo hagas más para Ok. ¿Sabes? En esas fechas, desde hace algunos meses se había reportado la desaparición de muchos niños, ya que se decía que en las plazas, calles, mercados y patios alguien se llevaba a los niños. Y el gobernador civil de la ciudad de ese entonces, Manuel Portela Valladares, salió a decir que era totalmente falso, eso de que había bastantes desapariciones de niños, y que todo era un rumor que se había extendido por Barcelona. Pero cabe mencionar que en ese entonces la mayoría de las personas eran analfabetas y que casi no se levantaban reportes por esa misma razón. Y también que de tanta pobreza que había, muchas personas trataban de deshacerse de sus hijos llevándolos a orfanatos y conventos, ya que ellos no los podían alimentar ni dar de comer, güey, no mames. Es que como pues en esa época, güey, pues no había nada que comer, güey, no tenían que darles, güey. Y pues era una boca menos que alimentar, yo creo. Sí, güey. O nada más los llevaban, creo, al bosque. Los dejaban en el bosque. De hecho, en una declaración ¿En el que... bosque de la China? Ya. Ah, ya los perdí, güey. Una persinada y vámonos. Sí, en una confesión que hizo esta Enriqueta, ella decía que sentía que les hacía un favor a los niños, güey, que era un intercambio que ella tenía, que ella les daba fin a su sufrimiento y ellos le daban el retorno, pues, dinero de lo que Sí, de vendía lo que- de sus productos. No, no, no. Pues cada quien se justifica como puede, ¿no? Pues sí, pinche mente de los asesinos, güey. Pues sí. Solo estaba justificando por lo que estaba haciendo. Sí, la neta, sí está cabrón, güey. A veces mi novia me platica, güey, de cómo la psicología de los asesinos, güey, puede influir un chingo en cómo se comportan y todo eso. Saludos, Caro. Pues de hecho hay un Pero sí. patrón, ¿no? Desde niños que llevan un patrón, ¿te das Sí. cuenta? Cómo, No mames. sí, güey. Si se pegan en la cabeza, si golpean animales, si tienen problemas en la casa, Si les hacen bullying, güey. si pierden las semifinales del fútbol No, también. ya valió, güey. 8-0, güey. 8-0. No era 0, no, pero 8. Cosas así. Pero no fue hasta principios de febrero de 1912 que se descubrió todo este macabro y escabroso asunto. Y fue justamente cuando Enriqueta secuestró a una niña que no coincidía con su modus operandi, con la forma en la que trabajaba.
ya que ella siempre estaba acostumbrada a raptar a niños que no fueran de gran importancia, a los que nadie iba a ir a buscar. Sucedió así que un 10 de febrero, una niña llamada Teresita Guitart había salido con su madre de compras al mercado. Su madre iba todo el tiempo agarrándola de la mano, hasta que ya después de haber hecho las compras, y camino para su casa, se encontró a sus comadres y empezó pues a comadrear, güey, a echar chisme. Típico, ¿no? Sí, 5 minutos y nos vamos. Ajá, la neta. Media hora y todavía. Y la niña se desapareció. Fue ahí cuando la pequeña, siendo una niña curiosa, se soltó de la mano y se fue a jugar con otros niños. Teresita era una niña muy conocida y querida por sus vecinos y amigas de su madre, por lo que cuando desapareció se desató una gran búsqueda y la noticia de la desaparición de Teresita había salido incluso en los diarios de ese entonces, e incluso los policías la buscaron e interrogaron a los amigos y familiares de ella, y así pasaron casi 2 semanas, hasta que por casualidad una vecina de nombre Claudia, que vivía enfrente de su casa en la calle Poniente, fue la que pondría a la policía en la pista de Enriqueta Martí, ya que el 17 de febrero, o sea una semana después de que desapareciera, Sí. ella se encontraba haciendo sus rondas, pues así chismoseando, güey, a ver qué encontraba, A ver cuántos A niños ver se qué llevaban. agarro. a ver qué veía en la casa de sus vecinos, güey. Literalmente a ver qué agarraba. Cuando miró por la ventana a una niña en la casa, se le hizo raro porque nunca la había visto ahí, ya que decía que Enriqueta solo vivía con su padre y 2 niños, un niño y una niña, a los cuales ya había visto antes. Así que la señora Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya, y ella le cerró la ventana sin decir nada, lo cual se le hizo mucho más sospechoso a Claudia. Así que fue y le contó a su vecino, que era un colchonero que vivía al lado, tenía su taller de colchones de un lado, al cual le dijo que creía que esa niña era Teresita, que se parecía mucho aunque no tuviera pelo, y este se lo hizo saber a un agente municipal, quien se lo comentó a su jefe de brigada. Entonces fue cuando se dieron a la tarea de vigilar a la casa y confirmaron que había justamente 2 niñas y un niño en la casa. Pero no fue hasta el 27 de febrero que fueron a su casa con la excusa de que le habían puesto una denuncia porque según tenía gallinas en su piso, y en ese entonces se tenía prohibido eso por temas de higiene y todo eso, porque según que como había problemas de tuberculosis y plagas y todo Sí, ese man. pedo, güey, no se podía tener animales en tu casa en ese entonces. No. El brigada Ripot y 2 agentes más fueron a la casa en Poniente y le dijeron eso, y ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, y los dejó pasar. Cuando los agentes entraron, solo encontraron a las 2 niñas. Cuando un oficial se le acercó a una de ellas y le preguntó que cuál era su nombre, ella dijo, aquí me llaman Felicidad. Pero como el oficial vio que tenía un atisbo de duda, le preguntó, ¿no eres tú Teresita? Y la niña le contestó, así me llama mi mamá, pero aquí me dicen Felicidad. En el barrio me dice Los homies me dicen Teresa. Tere. Así pues quedaba claro que ella era, y la otra niña se identificó a sí misma como Angelita, y que era hija de Enriqueta, cosa que después se pondría en duda. Teresita explicó que en un momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se le había llevado de la mano, prometiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre y le dijo que de ahora en adelante se iba a llamar Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debería llamarla cuando salieran a la calle. Mami. ¿Cuántos años tenía la niña? Tenía 6 años. La malalimentaba con patatas y pan duro, no le pegaba pero sí la pellizcaba, y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita, la otra niña, y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar.
En esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar, también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitar en su casa, y ella dio como explicación que la había encontrado perdida, lo cual su vecina Claudia Elías desmintió porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue mucho más terrorífica. Ella dijo: antes de la llegada de Teresita a la casa, había otro niño de 5 años llamado Pepito. ¿El del chiste? No sé, güey, así se llamaba, güey. Yo digo, de ahí salió. De ahí salió Pepito, ¿no? Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Dice que ella no se dio cuenta de que la niña la había visto y luego corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Esa niña sí era bien inteligente, güey. Sí. Si matan, vámonos a la verga. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho, ya que la niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y de su padre, que se llamaba Juan, pero nunca le había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer nombre de Martí por Marina. Durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido Juan Puyalo. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos, de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. ¿Quién sabe por qué dicen eso, güey? Porque según sí tenía un chingo de dinero la vieja esa, porque tenía un chingo de propiedades, güey. Pero pues tampoco podía quedarse en el mismo lugar. Pues yo creo, tenía güey, que conseguir diferente producto. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Puyalo además declaró que Enriqueta ya le había mentido en un pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Puyalo, le había mentido y haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Y no mames, cuando el esposo de este güey fue el inventor de los veganos en ese entonces, güey, porque comía puro alpiste, güey. Entonces quería hacer pollo. No sé, güey. Él era pintor y decía que Pintor y pollo de medio tiempo. que comiendo alpiste, güey, le ayudaba a relajarse y a poner su mente. Pues, ¿cómo no, güey? Si no, ¿cómo? Así que lo hacía más inteligente, güey, decía, güey. Se llama alucinaciones y es porque no comes. Sí, yo creo, güey. Pero pues, ¿qué más podías comer si estaba medio jodido el pedo? Niños. No mames. En una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños, llena de sangre, y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia, que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Lo servía, güey, para sacarle la grasa, güey. Oh, es que es grasa, ¿verdad? Encontraron también un salón decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, y donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella había unas 50 jarras, botes con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, y también botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta.
esta güey, pues hacía sus productos, güey, según es que se los vendía. Tenía buen business, ¿no? Era toda una emprendedora. Sí, Sí, güey, güey. en aquellos tiempos andaba con todo. De todo hacía, todo vendía. Todo. A todo le sacaba provecho, ¿no? Y como según también, ahí en esos tiempos se creía que la tuberculosis se curaba bebiendo sangre, güey, como... Haz de cuenta que cuando tienes tuberculosis, toses y escupes sangre, güey. ¿Es de la enfermedad que te vuelves amarillo? No, ese es hepatitis, pendejo. O los Simpsons que dijiste, ¿no? O sea, Homero. Y que tosían y Su escupían zoológica sangre. era tomar sangre. Tomar sangre por Por lo que escupiste. Ajá, y que era mejor según recién salida y de niño, güey. No mames. Por eso según en ese entonces también se desaparecían un chingo de niños, güey, y le vendía la sangre según a los más poderosos de ese entonces, güey. En lo referente a Pepito, se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías, cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos, según ella, porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño, tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina, que lo había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa encontrada en un saco, el cuchillo y algunos restos de grasas frescas, sangre y huesos, hicieron añicos la excusa de la asesina. Esos restos eran de Pepito. Tampoco pudo justificar cuál era la familia que le había confiado al niño, quedando claro así que el pequeño era otro menor que había secuestrado. Y luego como ella se hacía pasar como por mendiga en el Mendiga, día. decía. Sí, güey, pedía limosna y se llevaba a los niños con fingiendo acento y sin acento. que eran sus hijos, güey. Pero pues así hay gente, ¿no? Que luego a veces Los renta a los niños para No. que... Sí, sí, güey. Renta a los niños para que les den más dinero. Ah, la verga, no me sabía eso, güey. Güey, ese pedo a quién lo rentan, güey. Pues alguien que conozcan, que tenga niños, no les pedas una lana y ya. Sí, Porque pero- si obviamente si ves a alguien en la calle, una persona normal, una señora, pues no te da tanta lástima como ver a una señora con un niñito. Pero qué culero el papá, güey. Que No, te pues presta, que se no, ponga pero a trabajar desde chiquillos, man. que te presta el niño, güey. Y el niño lo duermen a huevo, güey, no mames. No, creo que les dan algo para dormirlos también. Te Por estoy eso, diciendo, pendejo. pendejo. No, no, oh, sorry. Dale. Ya, pero sí lo rentan. barras. ¿Cuántos quieres tú? No había ninguno, güey. Fue interrogada Enriqueta por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones y pomadas y botellas con sangre, preparadas para vender que poseía en el piso, y también por el cuchillo para desguazar. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía, A la madre. pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados y cocidos, y presionada por los interrogatorios acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Hija de puta. No mames, qué pinche ojete, güey. Pero pobre Pepito, güey. Sí, güey. Lo bueno que era Pepito. Vive en Será nuestros recordado corazones. en nuestros corazones. Yo para siempre me había siempre. preguntado quién puto es Pepito, güey. Mira. Ah, Me vengo pero enterando ahorita- ahorita que Tan chiquito y con un chingo de historias. pasó un chingo de chistes. Y era buena onda. Era lépero el güey. Siempre ha sido grosero, pero no se Pepito, merecía Pepito. morir así, güey. Estaba lleno de sorpresas. Sí, güey, o sea, era chistoretero acá, güey, pero que muera así, güey, qué mal pedo. Era, Sí, Pobre Pepito. ya sabemos Sus qué le padres. pasó, güey. En paz descanse. Con razón nunca hicieron chiste de ese chiste, güey. Continúa, compañero. después, Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando sugirió que investigaran las viviendas de las calles Talleres
Picalques, Juegos Florales y su casa de San Feliu de Llobregat. Yo siento que ahí como que la presionaron sus clientes y como que no la querían ayudar para sacarla de la cárcel, porque ya la habían sacado una vez. Pues no les convenía, ¿no? Sí. No sé qué es quedar ahí. Sí. No, y aparte porque ya la habían encontrado con todas Las con el evidencias, cuerpo del sí, Pepito. Sí, la neta. En ese momento ya se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron 2 pisos más donde había vivido Enriqueta. Un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalques y una casita en la calle de Juegos Florales, en San Feliu. En todos ellos se encontraron restos humanos, en falsas paredes y en los techos. En el jardín de la casa de la calle de los Juegos Florales encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín curtido que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda en San Feliu, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores en jarrones y botes y libros de remedios. No mames. La casa pertenecía a la familia Martí, pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido Juan Puyaló. En el piso poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, y un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado, y una lista con nombres y personalidades de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de la pederastía o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades, que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quienes Enriqueta mendigaba y que esas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Desde ahí ya se dieron cuenta como que la querían encubrir, güey. Porque si ves que no dejaron que sacaran los nombres de la lista, güey, y le dijeron al periódico que dijera que mintiera, güey, pues lo que hace la media ahorita, güey. El amarillismo. El amarillismo. Desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Es güey. que dinerito. Yo creo que esta tipa era como la Jeffrey Epstein de ese sus entonces. tiempos. Y sí, así. Pues sí, la neta sí. Qué mal. Sí, ahí te das cuenta cómo tratan de encubrir, güey, todo eso, güey. Toda la red. Déjame adivinar si la suicidaron. Pues ya me arruinaste el final, pero sí, güey, la suicidaron. Bueno, se cree, porque deja continuar. Ok. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalía, institución demolida en 1936. En espera de juicio, intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, güey. ¿Esas madres se cortan? Pues no creo, güey, porque siguió viva. No lo filo bien. Se lo hubieran cagado, ¿no? Cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada, además de revelar las identidades de sus clientes. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas
en caso de que se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos 6 años antes, en 1906. Por aquel entonces Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con esa mujer, exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Como una excusa ingeniosa, se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo, ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Pero pues no mames, encontraron un chingo de huesos. Ni para saber cuál. Y en ese entonces todavía no había pruebas de ADN, güey, nomás así. Ni registros dentales tampoco. No, tampoco, nada de eso, güey. Qué mal pedo. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron, linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio del suroeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. Y aunque se dice que todo esto solo fueron mitos, yo sí creo que todo esto fue un hecho para encubrir la red de pederastía en ese entonces. Pero como aquí nadie es experto y estoy seguro de que cada quien puede llegar a sus propias conclusiones, pues hasta aquí lo dejamos. No sin antes recordarle que se suscriban y nos den un like. ¿No se cuenta que se repitió la historia apenas? Pues sí, güey, como que pues lo mismo, güey. Y sí. Los poderosos no querían que Salieron nada. Qué casualidad que se descompusieron las cámaras. ese ratito que se suicidó. Sí. Se suicidó. Que lo suicidaron. Con papel de baño. Y luego dejaron Papel de baño. Sábanas blancas. dejaron el caso porque hace cuenta que en esa misma semana en la que la atraparon y según la iban a enjuiciar, se hundió el Titanic, güey, y todos los medios pues, se fueron para... Oh, Fue humo, ok, ya no fue lo humo, pelaron, ya no una pelaron. cortina de humo. Y luego pues dijeron que a lo mejor también estos ricos quisieron que se hundiera el Titanic para no destapar toda esta red de pederastía que tenían con este tipo. ¿Qué? ¿Los ricos? Ah. Sí, güey, la élite mundial, güey. Pues la neta no sé, güey, yo sí creo que sí encubrieron algo, aunque te digo que... Pues de que era culpable de huevo y quieras o no, pues sí, por lo menos pues pararon ese desmadre. Sí, aunque también hay libros como de una escritora, no recuerdo el nombre, creo que es Loisa Calza o algo así, donde trata de dejarla como que no, que ella sufría como desmentir todo eso. Ajá, desmentir todo eso de depresión y que los huesos eran de animales, de gallinas y todo esto. Pues sí, carne. Pero no mames, güey, sabes que siempre ha existido eso, como que los de la élite siempre han como querido cosas de los niños, güey. Ya es que está como que los espantan para que los niños tengan como la adrenalina. Oh, sí. ¿Cómo se sí. llama? El Adrenochrome. Ajá. Ese pedo también está como medio creepy, ¿no? Ese pedo. Pues no sé, güey, yo digo que quién sabe, güey, la neta no Está sé. está medio raro, güey. No sabemos si nada más es como la teoría que dicen que los de la élite Pixelgate. toman sangre de los niños, güey, para que se miren más jóvenes y ese pedo, de los rituales que hacen. Está medio raro porque siempre hay un chingo de niños desaparecidos, güey, siempre todo el tiempo. Pues sí, deja que a lo mejor no es para tomarse su sangre ni nada de eso, güey, pero pues el mercado negro de Sí, o sea, órganos, güey, todo ese pedo. Sí, todo ese pedo, sí. Pues de lo único que podemos estar seguros es de que las velas que tenemos aquí no son de niños, son de soya. Ah, sí, y huelen bien chingón. Y esas se huelen chingones. Huevo. Pero bueno, banda, hasta aquí lo dejamos. ¿Cuáles son tus redes, carnal? Sot con _D_364. Y las tuyas, brother. La mía es Santer, todos los. ¿Y a ti, carnal?
Sergio K. Morales en todos lados también. Y a mí me pueden seguir como Roquillo Plays. Y Van a esto aparecer fue acá abajo. el episodio número 18 de Tragos y Relatos. Y hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Salud. Y que se suscriban y nos regalen su like. Y a unos comentarios también ahí. Sí. Y eso fue todo por esta noche y los dejamos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta Corte. luego.